Hola a todos, se pueden sentar. Bienvenido hermano, yo sé que es tu primera vez y bienvenida hermana. Y nada, gracias a Dios pues por estar aquí otra semana, ¿verdad? De estar juntos compartiendo la palabra de Dios. Esta palabra es muy importante para todos nosotros porque quiero que lo tomemos en serio. Esto es de vida o de muerte, ¿verdad? Porque a pesar de que nosotros a veces somos a lo mejor flojos en la palabra, el demonio nunca para. Él siempre está haciendo algo. Y es así mismo como nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que ser persistentes, acabando con las obras del enemigo. Pero bueno, antes de comenzar, quiero hacer oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Ahora mismo, hablo que tu paz y el Espíritu Santo, Señor, se va a mover en este lugar, que se va a mover a través de las cámaras, a través de cualquier persona que me está viendo, Padre. Bendecimos al pueblo latino, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a todo aquel que nos está viendo y que nos va a ver. Y sean bendecidos en el nombre de Jesús, Señor. Y que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar, que sea para crecer el cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, como siempre, yo sé que digo lo mismo, ¿verdad? Pero tenemos que recordar una y otra vez que este lugar no solamente es una iglesia, sino es un centro de entrenamiento. Venimos aquí a aprender la palabra y a hacer la palabra. No es suficiente solamente saber y memorizar, ¿verdad?, escrituras y nunca llegar al conocimiento del Señor. Sabemos que es como, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un carro parqueado en un garaje, ¿verdad? Tenemos instrucciones de cómo manejarlo, pero simplemente leemos las instrucciones una y otra vez y nunca experimentamos manejar ese carro. No sabemos de memoria el manual, no sabemos de memoria, ¿verdad?, cómo manejar ese carro, pero nunca nos hemos subido a manejarlo. Pues es lo mismo con la palabra, hermanos. Si nosotros venimos a aprender la palabra es porque vamos a venir a aplicar la palabra. Amén. Y bueno, el tema de hoy va a ser: la sanidad era una señal, no una recompensa. Sabemos que Jesús iba sanando, sabemos que Jesús iba expulsando demonios. Y vuelvo a repetir, la sanidad era una señal, no una recompensa. Muchos piensan que antes de que el Señor sane a alguien, su vida tienen que estar en orden primero. Muchos piensan que si tú no te sacas el pecado de tu vida, el Señor no va a hacer nada, ¿verdad?, para ti. Pero sabemos que es la bondad del Señor que trae al hombre al arrepentimiento. Y cuando decimos eso estamos diciendo que Satanás es más grande que el Señor. Estamos diciendo que el poder de las tinieblas es más grande que el reino de Dios. No. Por eso vamos a ir a Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Porque no quiero que solamente tomen lo que yo estoy diciendo, sino que lean la palabra, ¿verdad? Y que sea la palabra misma que explique. Ahora, aquí en Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18, nos está hablando a nosotros, al creyente. No le está hablando al mundo, le está hablando a nosotros. ¿Qué dice aquí? Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere en mí fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora escuchen versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así es que pongan atención. Si usted cree en Jesucristo,
Si usted cree en Dios, estas señales lo van a seguir. Pongan atención, ¿por qué? Porque mucha gente está buscando por poder, cuando el poder ya está en usted, cuando esas señales ya están en usted. Pero ¿qué es lo que pasa? Especialmente en la comunidad latina, empezamos a buscar por poder, pero en los lugares que no deben de ser. Vamos con un brujo, vamos con un cundadero, como se diga, vamos con, como que dicen, la Santa Muerte, porque de santa no tiene nada. Todo eso es del enemigo, no es de Dios. Cuando usted tiene que aprender a discernir entre las cosas de Dios y la cosa del diablo, porque no todo lo supernatural, viene de Dios. Así como Dios opera en poder, el enemigo quiere imitar y hacer lo mismo. Así es que cuando una persona, y especialmente eso yo lo escucho en mi familia, es que fui a que me leyeran las cartas, es que fui a que me leyeran la mano. Y usted sabe que cuando usted está haciendo eso, usted le está abriendo la puerta al demonio. Oh, no, es que mi prima o mi abuela me dijo que pusiera una vela blanca, una vela roja y que pusiera el santo de cabeza. Eso es brujería. Eso no es de Dios. Por eso, hermanos, es importante saber la palabra y poder aplicar la palabra. Porque muchos tienen su propio conocimiento de la palabra. Por eso que dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen. Así es que si usted ha nacido de nuevo y ha aceptado al Señor, y usted ha obtenido el Espíritu Santo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Fíjese la primera cosa que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Todo creyente puede echar fuera demonios. No hay excepción. Pero hermano César, es que yo solamente pensaba que los pastores podían hacer esto, que los evangelistas podían hacer esto. Bueno, al final del día, un evangelista, un pastor, tienen que ser creyentes. Todo creyente puede hacer estas obras. Usted puede expulsar demonios. Pero hermano César, es que si yo expulso un demonio, se va a saltar a mí y me va a lastimar. Bueno, pues si eso es lo que usted cree, eso es lo que va a pasar. Pero la palabra dice que es más grande el que está en usted que el que es de este mundo. Vamos a seguir leyendo. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieres cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es que escúcheme, pueblo, si usted es un creyente y pone la mano a los enfermos, ellos sanarán. Usted no tiene que ir con el brujo, usted no tiene que ir con ninguna de esas personas. ¿Sabe lo que pasa a veces? Que esas personas a veces sacrifican a otra persona, en vez de expulsar esa enfermedad, lo que hacen, se lo pasan a otra persona. Eso es lo que pasa. El enemigo es un cochino, es un mentiroso. Y te voy a decir que el poder de Dios no hay imposible para él. Usted está en este mundo, estamos aquí caminando en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos aquí y es solamente para representar el reino de Dios. No solamente con palabras, sino con obras. No solamente hablando y no demostrando el poder de Dios. Vuelvo a repetir, la sanidad es una señal, no una recompensa. ¿Y es una señal para quién? Para los que no creen, para los incrédulos. ¿Por qué? Porque a veces hasta el mismo cristiano, hijo de Dios, siempre queremos ver una señal. Pero ¿qué dice la palabra? Que el justo, ¿verdad?, camina por fe y no por lo que ve. Así es que nosotros no tenemos que ver señales cada vez que vamos a hacer oración por alguien.
sino es el incrédulo que tiene que experimentar esa señal. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir aquí a Juan capítulo 14, versículo del 10 al 12. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 14, versículo del 10 al 12. Dice así: ¿no crees yo soy en el Padre y el Padre en mí? Este es Jesús hablando. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por mis mismas obras. De la misma manera, hermano, así como está hablando Jesús, si no me crees por mis palabras, créeme por mis obras. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando vamos a hablarle a un incrédulo, que no sea por las palabras que él está escuchando, porque religión, la gente ya está cansada de eso. Quieren ver el poder de Dios. Así es que si hay una persona que no le cree por lo que está hablando, que le crea por esas obras, por esas señales. Vuelvo a repetir, muchas de las veces vamos y buscamos el poder, y vamos a este ministerio, y vamos a este otro ministerio, y vamos a ir a la conferencia, y a otra conferencia, y siempre estamos así. Y nunca encontramos la verdad que está escrita. Es como, por ejemplo, no sé si algunos hombres pueden relacionar con eso, ¿verdad? Cuando de repente, ¿verdad? No sé, a veces se me pierden las llaves, ¿verdad? Y le pregunto a mi esposa que dónde están las llaves. Y dice, ¿ya has buscado en tu bolsillo? Y busco en mi bolsillo, ¿y qué creen? Las llaves siempre han estado ahí. Es lo mismo, ¿verdad? Con el poder de Dios. Él está en nosotros. El reino vive en nosotros. Nosotros estamos buscando y buscando y buscando cuando Él ya está aquí. Él simplemente está esperando al Espíritu Santo a que lo uses. Que el Espíritu Santo salga de ti para poder tocar a una persona, para poder sanar a alguien, para poder expulsar demonios. Por eso que dice la palabra que el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudante. Si usted no le da al Espíritu Santo en qué ayudarlo, el Espíritu Santo no lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos rogando al Señor. Oh Señor, por favor, sana a esta persona si es tu voluntad. Oh Señor, si es tu voluntad, expulsa a este demonio. No, el Señor te dijo que tú lo hicieras. Él dijo que nosotros, como creyentes, podíamos expulsar demonios, sanar a los enfermos. Amén. Podemos a ver otra vez aquí. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, cree por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también y aún mayores. Hará porque yo voy al Padre. Este es Jesús hablando a nosotros. Vuelvo a repetir, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Cuáles fueron las obras que Jesús hizo? Él sanó, expulsó demonios, sanó a los leprosos, ¿verdad? Levantó a los muertos. Es lo mismo que nosotros podemos hacer y hasta aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Así es que recuerde, así como dice aquí el Jesús, ¿verdad? Dice, cree que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera creas mis obras. Así es que de la misma manera, sí, vamos a ponernos a pensar, si el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre y Jesús está en nosotros, entonces Jesús, el Padre, el Espíritu Santo está en nosotros. Pongámonos a pensar. Tenemos toda la autoridad, tenemos dominio, tenemos poder. ¿Qué es lo que pasa? Somos nosotros mismos, por nuestra incredulidad, a veces que no creemos la palabra, no creemos lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo voy a tener poder? Claro que usted no tiene poder. El que vive en usted es el que tiene el poder. Por eso, nunca, como le estaba explicando un hermano, ¿verdad? Cuando tú dices que tú estás fallando,
Estás diciendo que el que está adentro de ti está fallando también. ¿Qué es lo que dice la palabra? Yo no soy más el que vivo, sino Jesucristo el que vive en mí. Jesucristo vive en nosotros, hermanos. Por eso es que podemos hacer estas obras, ¿verdad? Dice aquí, Él hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo del 23 al 24. Dice así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Noten cómo dice toda enfermedad. No dijo alguna, dijo toda enfermedad. Así es para todo aquel que dice, no, es que solamente sanó algunas. No, Él sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió sobre su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y tormentados los demonios, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Así es que Jesús sanó, ¿verdad?, a toda enfermedad, toda dolencia, todo mundo que estaba endemoniado, Él expulsó todos esos demonios. Y quiero que entienda una cosa también. La mayoría de las veces cuando hay una enfermedad es por parte del enemigo. Dios no nos está dando enfermedades. Es el enemigo. Y ese enemigo tiene que ser expulsado con violencia. Ese enemigo tiene que ser expulsado con fuerza. Usted no puede ser pasivo con el enemigo, porque el enemigo lo que va a pasar es que él primero planta una semilla, y como esa semilla no ha sido removida, sigue creciendo, hasta que eventualmente mata a la persona. Ya sea enfermedad, ya sea que pone a alguien depresivo, ya sea que pone a alguien con ansiedad, con miedo. Todas esas cosas causan un tipo de enfermedad, y a veces psicológicas. Por eso, hermanos, es importante saber que nosotros tenemos poder y dominio sobre el enemigo. Y vuelvo a repetir otra vez, cuando nosotros vamos con el brujo o con la persona que nos lee las cartas y todo eso, dice la palabra que Satanás no puede expulsar a Satanás. Entonces, ¿cómo usted quiere pelear al enemigo con algo que es del enemigo? Porque las brujas y los que leen las cartas, eso no es de Dios. No es de Dios. No me importa si se enojan conmigo, no me importa si lo que digan. Esa es la palabra. Si no viene del Espíritu Santo, no es de Dios. Punto. Por eso que vuelvo a repetir, porque eso yo lo veo en mi familia. Mi familia me habla por lo menos una vez a la semana y quieren que haga oración por ellos. El Señor los toca. El Señor se manifiesta en ellos, ven el poder de Dios, pero ¿qué creen? Regresan a lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que simplemente es una oración, hablar vida sobre alguien, se liberan y regresan a su vida normal. Y eso es lo que atrae al demonio atrás. Tenemos que entender, hermanos, que cuando vamos también a expulsar a un demonio de una persona, tenemos que discipular a esa persona. Mira, sí, voy a expulsar este demonio, pero quiero decirte que si tú sigues viviendo la misma vida, ¿verdad?, que sigues viviendo, ese demonio va a regresar. Y aún 7 más poderosos que el primero. Es lo que la palabra dice. Y créeme que recibo llamadas, recibo correos electrónicos, lo veo con mi propia familia, pero la gente sigue en necedad. Siguen regresando a las calles, fumando, tomando, drogándose, de mujeriego. Quieren los beneficios de Dios, pero quieren seguir viviendo en pecado. No se puede. No puede estar caminando con la mano de Dios y con la mano del enemigo a la misma vez. O estás adentro o estás afuera.
Eso es lo que tú tienes que decidir, ¿verdad? No podemos estar tibios. O eres caliente o eres frío. Decide. O esta palabra es para mí o no es para mí. Porque al final del día, hermanos, si nosotros queremos también operar en poder, queremos operar en las cosas del Señor, tenemos que vivir una vida santa. No podemos estar con un vicio, ¿verdad? Y queriendo hacer las cosas del Señor a la misma vez. No podemos estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Por eso que es importante, hermanos, saber la responsabilidad de todo creyente. La responsabilidad de todo creyente, de todo cristiano, es hacer las obras que Jesucristo hizo. Es hacer la gran comisión. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. No es solamente para venir cada domingo a la iglesia y decir soy santo, ¿verdad? Y el resto de la semana no hacemos nada por Dios. No hacemos nada por el reino. No es decir, ¿verdad? Soy un santo, ¿verdad? Los domingos, y el resto de la semana no tratamos bien a nuestras esposas, a nuestros esposos, ¿verdad? Al final del día somos servidores. Venimos a servir. Venimos a servir al Señor, venimos a servir, ¿verdad? A la comunidad. ¿Para qué? Para que el Padre se pueda glorificar. El Padre no se puede glorificar si nosotros no hacemos nada. Es nuestra responsabilidad aquí en la tierra, hermanos, de representar al reino de Dios. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 40 al 44. Y dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Pongan atención aquí, dice, y no les dejaba hablar. Jesucristo no dejaba hablar a los demonios. Él simplemente los expulsó. Sabemos que en una ocasión sí preguntó que quién era y dijimos, ¿cómo se dice en español? Legión. Que era una legión de demonios. Esa fue la única vez que Jesús preguntó. Pero de aquí dice, ¿verdad? La mayoría de las veces cuando usted lee, dice Jesús no les dejó ni hablar. Así es que cuando nosotros vamos a expulsar a un demonio y el demonio se quiere manifestar, usted puede prohibir esa manifestación. Cuando el hermano Curry viene aquí a predicar, él antes de predicar, él le habla al edificio, le habla al servicio y dice: prohíbo cualquier manifestación del demonio. Porque este no es el show del demonio. Este es el show de Cristo. Usted tiene toda la autoridad y dominio de poder hablar así. Así es que, hermanos, no nos envolvemos en cosas, ¿verdad?, que no tienen sentido. Hay ministerios donde se dedican a interrogar a gente por horas y horas y horas para poder expulsar un demonio. ¿Eso lo vemos en la Biblia? ¿Eso vemos que Jesús lo hizo? No. Simplemente dijo fuera. ¿Verdad? Y es de la misma manera que nosotros operamos con el poder de Dios. Si vamos a seguir al Señor y vamos a hacer obras mucho mayores que Él, pues vamos a caminar como Él. No tenemos que estar interrogando a un demonio. ¿Y desde cuándo un demonio te va a decir la verdad? No tiene sentido. ¿Verdad? Dice aquí: el poner el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo.
Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegaron a donde estaba, y detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predica en las sinagogas y Galilea. Así es que, hermanos, la misma descripción que Jesús está hablando aquí, de ir a predicar, de ir a sanar, de ir a expulsar demonios, es lo mismo que nosotros hacemos. Y esto lo dije anteriormente, y sabemos, cuando usted está leyendo, ¿verdad?, la palabra, y usted está leyendo sobre Jesucristo, es un espejo. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, no hay ninguna diferencia. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo del 17 al 19. Dice aquí: Jesús los sanó a todos. Para todos aquellos que dicen: pero Jesús dejó también a gente que no pudo sanar. No, el Señor nunca dejó a nadie enfermo. Vamos a leer las escrituras por lo que es. Dice: y diciendo con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. ¿Verdad? Y toda la gente procuraba tocarle, porque podía salir de él y sanaba a todos. Vamos a ponernos a pensar aquí también, hermanos. Cuando decimos que, no, es que él no me va a sanar a mí, o no puede sanar a alguien, ¿verdad?, porque tienen pecado. Usted me va a decir que en una multitud, vamos a decir una multitud de 1,000, de 2,000, 3,000, usted me va a decir que en esa multitud no había pecado en esas personas. Aquí dice que sanó a todos. Aquí no dice que dejó a algunos, sanó a todos. ¿Usted me va a decir que no había pecadores entre esa gente? Sí había. Eso quiere decir, hermanos, vuelvo a repetir, que para el Señor no hay imposibles. Es como, por ejemplo, cuando dice a veces la gente: es que yo no voy a poder venir al Señor porque no estoy limpio también, porque no estoy limpio. El Señor no trabaja así. Usted viene al Señor para que el Señor lo limpie. Es así como funcionan las cosas en el reino. Sí, muchas de las veces pensamos que si hacemos algo bueno, el Señor nos va a premiar. El Señor nos va a dar algo bueno. En primera, salvación, ¿verdad?, es algo por gracia que el Señor ha dado. Algo que nosotros no merecíamos, pero Él nos dio a nosotros. Ahora, en esa salvación, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestras vidas, ¿verdad?, Jesús, pónganos a pensar, Jesús fue el que sanó, Jesús fue el que profetizó, Jesús fue el que hizo todas esas maravillas. Así es, el que sana vive en usted, el que profetiza vive en usted, tiene el Espíritu Santo, tiene todos los dones del Espíritu Santo. Así es que cuando usted va con esas personas que leen las cartas y le empiezan a leer su futuro, ¿verdad?, ellos no lo están haciendo a través del Espíritu Santo. Son espíritus familiares que se hacen pasar por espíritus buenos. Pero el Espíritu Santo es el que revela toda verdad. Por parte del Espíritu Santo usted puede profetizar. Usted puede dar una palabra a alguien. Usted puede edificar a alguien, ¿verdad? No tenemos que ir con personas que en primera no son santas, en segunda viven en pecado y están adorando a otro Dios. No están adorando a nuestro Dios. Tenemos que abrir los ojos a la verdad. Tenemos que entender que vivimos en una guerra espiritual todos los días. Esto no es ningún juego. Usted piensa que al ir con el brujo le hace un trabajo a usted y le paga, y que el diablo le va a dar algo, pero usted cree que el diablo le va a dar algo
y usted no va a dar nada a cambio, está mal. Porque lo que va a hacer el enemigo es que tal vez le dará riquezas, tal vez le dará un carro, una mujer, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero al final del día, él se va a robar algo. Ya sea que te va a poner en ansiedad, te va a poner enfermedad, y si no es contigo directamente, lo va a hacer con otra persona, con un familiar, con un hijo. Es así como trabaja el enemigo. Y para eso estamos aquí, para que podamos entender cómo trabaja el enemigo también. No podemos ser ciegos a cómo el enemigo trabaja. Usted no puede ignorarlo. Hay muchas personas que ni siquiera creen que hay un enemigo, que hay un diablo, que no hay un infierno, que no hay demonios. Eso no existe. Pero se dicen ser creyentes de la palabra. Si estamos leyendo la misma palabra, entonces si la palabra lo dice es porque existe. Y si tú estás haciendo las obras del Señor, tú vas a experimentar manifestaciones, tú vas a experimentar diferentes cosas. Por eso que hay mucha gente que son inteligentes en la palabra, tienen toda su doctrina muy buena, se memorizan todo, pero nunca experimentan el poder de Dios. Por eso que es bueno, hermanos, saber la palabra y saber cómo funciona la palabra. Hay muchos que son tan inteligentes en su doctrina, se memorizan 100,000 escrituras, pero no saben caminar en el poder de Dios. ¿De qué nos sirve saber tanta palabra cuando un niño se está muriendo? Cuando un bebé se está muriendo y no sabemos ejecutar el poder de Dios. ¿De qué nos sirve tanta palabra y memorizar tanta palabra si no podemos ayudar al prójimo? No, hermanos. Estamos aquí para aprender y hacer la palabra, hacer lo mismo que Jesús hizo. No hay ningún imposible. El imposible somos nosotros, ¿verdad? Por eso que nos dice la palabra que renovemos nuestra mente. En Romanos 12:2, que renovemos nuestra mente. ¿Renovemos nuestra mente a qué? A esta palabra. Y déjame decirte que renovar tu mente no es solamente estudiar y aprender esto. Cuando en realidad alguien renueva su mente, ok, la palabra dice, ¿verdad?, que todo creyente pondrá la mano a los enfermos y ellos sanarán. Y como mi mente ya está renovada, ni siquiera lo voy a pensar. Veo un enfermo, voy a poner mano automáticamente. No tengo ni que preguntarle al Señor, ¿verdad? Oh Señor, si es tu voluntad, ¿puedo poner la mano? No, porque es la voluntad del Señor. Y usted dirá, pero usted es un arrogante. No, soy una persona que obedece la palabra. Si aquí dice, nos está hablando a nosotros Jesús, que todo el que cree pondrá mano a los enfermos y ellos sanarán, eso me suena a mí como que Él ya dio dirección. Eso me suena a mí como que Jesús ya habló y dijo lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿por qué le tengo que preguntar al Señor a algo que Él me dijo que yo hiciera? ¡Qué falta de respeto! Hermanos, vuelvo a repetir. No estamos aquí en este mundo, sí, ¿verdad? Hay personas en el cuerpo de Cristo, ministros, donde nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y a entender el conocimiento de Jesús. Pero no siempre alguien te va a estar agarrando la mano. No siempre alguien te va a estar agarrando como un bebé y diciendo todo lo que tienes que hacer. Tal vez habrá un entrenamiento y todo eso, pero si tú no lo aplicas, todo lo que te estoy diciendo simplemente es información. Va a entrar por aquí y va a salir por aquí, ¿verdad? O simplemente para decir, no, estuvo muy buena la prédica. Y 2, 3 días, ¿y de qué fue la prédica? Se me olvidó. Tenemos que aplicar, hermanos, lo que estamos aprendiendo aquí. Tenemos una responsabilidad grande, hermanos. Vuelvo a repetir, estamos viviendo en los últimos tiempos.
Nosotros no sabemos cuándo va a llegar Jesús, ¿verdad? La palabra dice que nadie sabe la hora, ni el propio Jesús, solamente el Padre sabe. Pero estamos viendo señales, estamos viendo alrededor del mundo que están pasando y aconteciendo muchas cosas. Y tenemos que estar listos, hermanos, para cuando vengan esos días más oscuros. ¿Por qué? Porque tenemos que tener confianza en el Señor y no estar con ansiedad, con miedo. Va a llegar en un momento, hermanos, en que nosotros va a haber gente tal vez que va a estar muy necesitada y los hijos de Dios van a estar ahí para ayudar. Así como el enemigo se quiere manifestar a través del mundo, a traer obscuridad, a traer guerras, a traer manifestaciones del diablo, de la misma manera que Dios se va a manifestar. Vamos a ver el poder de Dios hasta aún mucho más mayor. Hay mucha gente que profetiza, ¿verdad?, lo que va a venir en esta tierra, que va a haber esto, que va a haber el otro y esto, pero nunca los escucho profetizar lo que el pueblo de Dios va a hacer. Nunca escucho eso. Siempre hablan lo negativo. O es que no va a haber comida, es que nos van a cortar la luz, es que el gobierno nos va a encerrar, es que esto, es que el otro. Ok, ¿y a dónde está en todo eso que están predicando y profetizando? ¿A dónde están los hijos de Dios? ¿Por qué nunca predican o por qué nunca dicen, hey, en estos tiempos los hijos de Dios se van a levantar? En estos tiempos hay un ejército de Dios que se va a levantar y que va a hablar con valentía y que va a demostrar el poder de Dios. ¿Por qué nunca escuchamos eso? Por lo que está en tu corazón, tu boca va a hablar. Y para mí, cuando yo escucho todo eso, para mí se escucha más como miedo. No, hermanos. ¿Y sabe cuál es el problema? Y eso lo había predicado anteriormente. El problema es que nosotros le damos la vida a nuestro Señor, pero en realidad se lo hemos dado al decir, yo le voy a dar mi vida completamente. Si yo me muero para el Señor, por lo menos hice la misión. Por lo menos hice lo que Él me dijo que yo hiciera. Nos hemos a poder pensar así, pero no. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a morir. Pero por lo menos si yo muero, voy a morir dejando una legacía aquí en este mundo para que otros creyentes sigan lo mismo. Y es lo mismo con todos nosotros aquí. Para que el día de mañana mis hijos sigan esos mismos pasos que su padre hizo. Para que el día de mañana, ¿verdad?, otra generación que va a venir sigan los mismos pasos. Y aún mucho más mayores. ¿Por qué es que nosotros, hermanos, siempre queremos caminar derrotados como si no tuviéramos la victoria? Tenemos la victoria en Jesucristo. Él ya venció la muerte. Dice la palabra que Él es el nombre sobre todo nombre. Todo nombre, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cualquier cosa que tú estés pasando. Jesús es el príncipe de paz. El príncipe de paz vive en nosotros. Y si tú no estás en paz, es porque tú no estás creyendo lo que la palabra nos está diciendo. Y si no estamos en paz, es porque estamos más en la carne que en el espíritu. Y no lo estoy diciendo para condenar a nadie, hermanos, sino para que nos levantemos y caminemos como hijos de Dios. Para que el día de mañana, ¿verdad? Y como dice el hermano Curry, no empieces a entrenar ya cuando el problema venga. Empieza a entrenar desde hoy, para cuando el problema venga ya estás listo. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, si salimos de viaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Planeamos, ponemos nuestras maletas juntas y todo, ¿verdad? Es como irnos de viaje y hacer las maletas ya cuando estamos allá en el viaje. No funciona así, hermanos.
Tenemos que estar preparados. Estamos ya preparados espiritualmente, pero ¿estás preparado mentalmente? ¿Estás preparado en tu alma? ¿Estás preparado? Y si no, desde hoy puedes empezar. Una de las cosas que yo empecé a hacer, y no te estoy diciendo que hagas lo mismo, ¿verdad? Pero es solamente una recomendación. Una de las cosas que yo empecé a hacer, y también con el grupo de aquí, de español, es que todos los días leemos un proverbio. Todos los días. Entrena tu mente a pensar en las cosas del Señor. No es necesario, y lo he dicho anteriormente, que leas página tras página tras página todos los días. Lee un proverbio al día y medita en ese proverbio. Si tienes que regresar otra vez, está bien. Si lo puedes leer ese proverbio 5 o 6 veces al día, mucho mejor. Es mejor entender y meditar en lo que estamos leyendo a que nomás estemos leyendo página tras página y no tener ninguna revelación o entendimiento de lo que estamos leyendo. Y si tal vez, bueno, hermano César, necesito ayuda, ¿verdad? Conéctate con un hermano, conéctate con una hermana que te pueden ayudar. Hay hermanos y hermanas que están dispuestos a discipular, que están dispuestos a enseñarte no solamente la palabra, sino cómo trabaja el poder de Dios. Quiero que entiendan una cosa, hermanos. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él no podía discipular a todo mundo, porque era una sola persona. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Jesús se fue, Él mandó a su Espíritu. ¿Para qué? Para que Él se pudiera multiplicar en la tierra. Para que nosotros hiciéramos discípulos. No solamente discípulos, sino también líderes. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen cualidades de ser líder, ¿verdad? Y por miedo no lo hacen. Y preguntan al Señor si es tu voluntad o no es tu voluntad. Claro que es la voluntad del Señor que todos crezamos. Claro que es la voluntad del Señor que nosotros seamos líderes. Todo el mundo aquí tiene una cualidad de líder. Pero hermano César, es que yo no puedo hablar la palabra como el hermano Curry. Yo no puedo hablar la palabra como el hermano Justin. Yo no puedo hablar la palabra como la hermana Jessica, ¿verdad? Bueno, el Señor no te dijo que imitaras a nadie de nosotros. El Señor dijo que imitaras a Jesús. Así es que cuando tu mirada está en un hombre, estás en un error. Cuando tu mirada está en Dios, en Jesús, estás en lo correcto. Nadie te dijo que fueras como Curry, nadie te dijo que fueras como César, o que fueras como fulanito o otro ser humano. No, podemos ver ejemplos de sus vidas, podemos ver cómo predican, ¿verdad? Y las cosas que ellos hacen, y podemos tomar lo bueno. Pero al final del día, tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Así es que, si hay alguien que tal vez sientes en tu corazón, es que el Señor me está llamando a predicar, el Señor me está llamando a tener una clase bíblica, el Señor me está hablando para salir allá afuera y alimentar a los pobres, hazlo. ¿Qué te para? Es que estoy esperando que vengan 5 o 10 personas. Y si el Señor te está diciendo que esa única persona eres tú, ¿vas a desobedecer porque no tienes a otras 5 o 10 personas ayudándote? Si no puedes ser fiel en lo poco que el Señor te está dando, ¿cómo es que el Señor te va a dar más? Tenemos que ser fiel, hermanos, a lo que el Señor nos ha dado. Si alguien puede leer después en la Biblia algo de los muchachos que tenían los talentos, ¿verdad? Que el Señor le dio talentos a cada uno de ellos. Y uno de ellos lo enterró. Y el Señor se enojó. ¿Por qué? Porque no produjo nada. Y si ese talento, esa chance que el Señor te ha dado una sola vez, y no haces nada con eso, ¿tú crees que eso le va a complacer al Señor? ¿Por qué?
Porque una fe muerta, una fe sin acción es muerta. No podemos decir, oh sí, tengo fe en el Señor, que el Señor va a hacer esto y va a ser grande, y tus acciones son completamente diferentes. No podemos. Yo sé que a veces, ¿verdad?, la mente carnal te va a decir diferente. Oh no, es que, ¿cómo va a pasar esto? Eso es imposible. Tú tienes que siempre hablar el resultado final, hasta que tú veas ese resultado. Es así como hablamos, ser persistentes. Si tú no eres persistente, hay alguien más que es persistente y es el diablo. Me sorprende a veces porque a veces me entreno yo a ver diferentes cosas también en el YouTube, ¿verdad? De cómo las brujas hacen esto y el otro, no para aprender para yo hacerlo, quiero clarificar, sino simplemente para poder reconocer las tácticas del enemigo. Y me sorprende que estas personas a veces son más persistentes que nosotros. Estábamos hablando, ¿verdad?, hace un rato con el grupo, ¿verdad?, con el equipo, y estaba diciendo que tenemos que interceder más, tenemos que hacer oración más, tenemos que entrenarnos a hacer más cosas en el Espíritu. Si nosotros, hermanos, queremos ver un movimiento grande del Señor, tenemos que entrar en el Espíritu. Y no estoy diciendo que como que estás manipulando al Señor a que haga algo, no. Mientras más nosotros caminemos en el Espíritu, más manifestaciones vamos a ver de nuestro Señor. Pero si nuestra mente está ocupada con otras cosas, ¿verdad?, y no nos estamos concentrando en lo que estamos haciendo, no vamos a ver la plenitud de lo que puede ser. Pero quiero también, ¿verdad?, como estaban predicando en la mañana, y esto lo sabemos todo aquel que ha estudiado el DHT, el pecado no para el poder de Dios. Eso no quiere decir que Dios no va a lidiar contigo después. Sé que es importante, hermanos, pongan atención, es importante saber la palabra y hacer la palabra. Es importante hacer la palabra y caminar, ¿verdad?, una vida limpia. No solamente sobre el poder tampoco, y seguir viviendo, ¿verdad?, en pecado. Sí, el Señor se puede manifestar a través de ti. ¿Por qué? Porque hay una necesidad enfrente de ti. Porque el Señor ama a esa persona y el Señor quiere liberar a esa persona a través de ti. Eso no quiere decir que el Señor, ¿verdad?, es como que eres su favorito. No. Él va a lidiar contigo después. Por eso, hermanos, estamos viviendo en unos tiempos, y no sé si en otros países se puede ver lo mismo, pero aquí en los Estados Unidos, el Señor está haciendo algo donde está limpiando su casa. Hay muchos ministros donde son encontrados con pecado. Hace poco encontraron a otro ministro, ¿verdad?, que un ministerio grandísimo de 15, 20 años, y el muchacho canta música y todo eso. Resulta que la esposa habló por Facebook diciendo que todo el tiempo que este hombre fue un ministro, todo el tiempo le estaba poniendo el cuerno con diferentes mujeres. Donde el muchacho tuvo que salirse del ministerio. ¿Por qué? Porque tenía convicción. Así han pasado varios ministerios aquí en los Estados Unidos. El Señor está exponiendo todo lo oscuro. Por eso, hermanos, vivamos una vida limpia. ¿Que vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores.
Eso no quiere decir que vamos a seguir cometiendo ese error una y otra vez, no. Vamos a encontrar la solución y vamos a entrenarnos en las cosas del Señor. Amén. No queremos que el Señor nos humille en frente de todos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con varios ministros. Y está pasando todavía. El Señor está removiendo a toda hierba mala. Está removiendo hubo otro ministro también donde descubrieron, ¿verdad?, que se había dormido con un menor de edad. Y la lista sigue. El Señor no está jugando juegos nomás. Hay gente que se esconde, ¿verdad? Se ven bien, pero por detrás son otra cosa. Es por eso que yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Lo que tú ves, como yo actúo aquí, actúo en la casa. Para que el día de mañana que vean al César de que, ay no, y hablando como si estuviera en las nubes, ¿verdad? Y en la casa soy otra cosa. Y se sorprendan, ay, pero ese es César, ¿pero cómo? No. Sí, soy enojón a veces, pero soy enojón con una buena razón, porque siento pasión por la palabra de Dios. Siento pasión por las cosas del Señor, ¿verdad? Y a veces no tengo paciencia en el sentido de que a veces no acepto cosas erróneas. O a gente que quiere discutir, ¿verdad? Buscan ayuda, pero quieren discutir con uno. Como, si estás buscando ayuda, entonces ¿para qué me estás discutiendo? ¿Para qué quieres que yo entienda tu doctrina si tú estás buscando de mi ayuda? A eso yo no tengo paciencia. Porque la verdad es la verdad, no importando qué. No importando la circunstancia, no importando lo que estamos viendo, la verdad nunca va a cambiar. Pero hermano César, es que yo he hecho oración por esto y no ha pasado, entonces no sé si en realidad es la voluntad de Dios. O Dios es misterioso. Bueno, Dios es misterioso para todo aquel que no conoce al Señor. ¿Tú no conoces al Señor? Claro que es misterioso. Pero si tú lees la palabra, el Señor te está diciendo cómo es Él. Él te está diciendo, y aquí a través de Jesucristo, lo que Jesucristo hacía, ¿verdad? Cuando había una persona enferma, una persona necesitada, es de la misma manera que nosotros vamos a reaccionar. Quiero que entiendan una cosa, compasión, porque eso es lo que tuvo Jesús, compasión. Compasión son dos cosas diferentes a sentirse mal. Un ejemplo, vemos a una persona que está en la calle, que no tiene nada que comer y dice, oh, es que me siento mal, es que me gustaría darle, pero no tengo, o no tengo tiempo, o que ese es simplemente sentirse mal. Compasión es acción. Si hay una persona enferma, una persona necesitada, y como tengo compasión, voy a entrar a la tienda, ni siquiera le voy a preguntar si tiene hambre o no, porque sé que tiene hambre. Voy a entrar a la tienda, compro algo, hey, te quiero bendecir. Le da la comida y también le da comida espiritual, no solamente física, pero espiritual. Le habla vida a esa persona. Amén. Ya casi acabamos, dice aquí la vaca sagrada. ¿Qué es una vaca sagrada? Una vaca sagrada es un término que usamos aquí donde no importando la verdad, la gente sigue en su necedad, creyendo una doctrina errónea. Dice aquí, ni siquiera Jesús pudo sanar a todos por su incredulidad. Muchos piensan que Jesús no pudo sanar porque hasta el mismo Jesús no tenía ni la fe para sanar a todos. Pero dice aquí, tenemos los dos relatos en la misma situación. Uno es más completo que el otro. Las personas conocen a uno, pero no el otro, porque son educados en incredulidad y teología, pero no en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 13, versículo del 53 al 58. Dice así,
Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tienen esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Y escandalizando de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, Jesús pudo sanar a los que se arrimaron a él. Pero si alguien está ofendido a ti, claro que esa persona no va a venir a ti. Cuando dice: oh, tú no eres el hijo del carpintero, tú no eres el hijo de María. Es lo mismo como si yo regresara, ¿verdad?, a México y regresara allá a donde yo vivía. ¿O que tú no eres César el que tomaba? ¿Tú no eres César el que se drogaba? ¿Tú eres el hijo de esa persona que hacía cosas malas en la calle? ¿Y ahora vienes a orar por nosotros? ¿Estás loco? Claro que esa gente no se va a arrimar a mí. Se van a arrimar tal vez los que no me conocieron. ¿Me entiendes? Es lo mismo que está pasando aquí. Y vamos a ver aquí en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Dice así: salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría esta que les está dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y les escandalizaba de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de las incredulidades de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando, ¿verdad? Así es que podemos ver una y otra vez, ¿verdad?, que esas personas que estaban ofendidas con él no se acercaron a él. Por eso es que él no pudo sanar a todos, pero sanó a todo aquel que le puso la mano, pero no pudo sanar a los que no se arrimaron. Es como, por ejemplo, ahorita estoy llamando: pasen los que quieren ser sanados, pasen los que quieren tal vez una palabra, y solamente se levantan 2 o 3, y las otras personas, no, este no va a hacer oración por mí, y se van. Pues puede hacer oración solamente por esos pocos fueron sanados, pero los que se fueron, pues no fueron sanados. Es lo mismo que pasó aquí, ¿verdad? Pero mucha gente interpreta esto como que ni el propio Jesús puede sanar a todos. Y eso es mentira. ¿Por qué sanaba Jesús? Por compasión y porque era lo correcto y lo bueno. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Puedo repetir: si vemos y sabemos hacer lo bueno al prójimo y no lo hacemos, es pecado. Simple. Dice aquí en Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de todo Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Dice aquí Lucas 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los necesitaban ser curados. Varias veces se registran que Jesús los sanaba a todos. ¿Cómo sanaba Jesús? A través de una palabra de mando,
mediante la imposición de manos. O uno puede hablar vida sobre alguien y no poner manos sobre esa persona y esa persona puede ser sanada. O usted puede poner mano en alguna persona y puede ser sanado. No importa. Hay gente que me habla de otros países, ¿verdad? Y son sanos a través del teléfono. A través de tal vez, a veces no puedo contestar y les mando un grabado, ¿verdad? A esas personas son sanas o el Señor se mueve. Es así como se mueve el Señor. No siempre la persona tiene que estar presente. Amén. Dice aquí, ya vamos a acabar, ¿cuánta información necesitaba Jesús para sanar a los enfermos? Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, versículo del 51 al 52. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, seguida a Jesús en el camino. Vamos a poner atención a dos cosas. Vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre mi vista. Muchas veces, cuando uno va a ministrar a una persona, te empiezan a dar toda la lista de todo lo que ha pasado en sus años. Y es que tengo esto, y es que tengo el otro, y es que voy a morir, y es que no voy a sanar, y es que todo el mundo así. O sea, en vez de hablar la solución, siguen hablando muerte a su cuerpo. ¿Qué es lo que dice aquí, verdad? Dice, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Él está hablando la solución, no está hablando del problema. No te está dando todo el historial médico. Él se está hablando, ¿verdad? El resultado final. Él quiere recobrar su vista. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. Así es que, hermanos, cuando usted está ministrando a alguien, simplemente pregunta, ¿qué quieres que el Señor haga en tu vida? Amén. Para que estés en un solo de acuerdo. Amén. Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de nuestro servicio. Espero que pues haya sido de ayuda, de entender más de lo que dice la palabra y quién somos nosotros en Jesucristo y las obras que tenemos que hacer aquí en la tierra. Amén. Así es que, hermanos, no se olviden que tenemos llamadas de Zoom todos los lunes, ¿verdad? A las 7 p.m. hora de Dallas. Mandaré ya el folleto en la internet para que ustedes lo puedan ver, para que sigamos aprendiendo más y más sobre la palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor, porque tú eres fiel. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que vive en nosotros. Te doy gracias, Padre, que nos has dado poder sobre todo demonio, nos has dado poder sobre toda enfermedad en el nombre de Jesús. Así es que digo, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.